¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? A ver si han entendido lo de pseudoquistes. ¿Es una colección líquida después de la cuarta semana? ¿Sí? ¿Es una colección líquida? ¿Sí? ¿Con necrosis, sin necrosis? Sin necrosis, ¿no es cierto? ¿Después de la cuarta semana o antes? Sí, es después de la cuarta semana. ¿El 20% evoluciona a resolución espontánea? De repente porcentajes no saben, déjenlo para luego. ¿Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico? No, ¿no es cierto? ¿Producen dolor por presión a estructuras vecinas? Pueden producir presión, ¿no? ¿Se puede tratar con punción aspiración dirigida? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la respuesta falsa? Que habitualmente no requieren tratamiento quirúrgico. O sea, lo habitual es que no requieran tratamiento quirúrgico. Es la falsa. Paciente con 2 días de dolor abdominal en banda y cálculos en vesícula por ecografía. Se sospecha pancreatitis. Ahora sí, ¿qué piden? ¿Qué se pedía? Amigdasa, ¿no es cierto? Amigdasa. Muy bien, amigdasa es lo que se pide. Mujer de 25 años que presenta desde hace 6 horas dolor epigástrico opresivo intenso que se irradia hacia flanco izquierdo y espalda. Se acompaña de náuseas y vómitos, examen físico con facies dolorosa, frecuencia cardíaca 100, presión arterial 90-60, dolor en el abdomen superior, ruidos hidroides ausentes, signo de Gray-Turner positivo. Ok, nada más grosero no puede ser. ¿Cuál confirma el diagnóstico? ¿Qué hacen para confirmar el diagnóstico? TAC, CEPRE, ¿qué hacen? Una amigdasa, pues una triste amigdasa, que la verdad con Gray-Turner positivo creo que ya no necesitan pedir absolutamente nada. Es decir, obviamente tienen que confirmarlo con la amigdasa para descartar que no sea otra causa de sangrado intrahemorrágico abdominal, ¿no? Pero claro, tienen que pedir una amigdasa porque se sospecha una pancreatitis necrohemorrágica. Doctores, pancreatitis crónica no es un tema preguntado usualmente. Cosas puntuales, por favor. Entre las señaladas, ¿cuál es habitualmente la primera manifestación de pancreatitis crónica etílica? Recuerden que la causa más frecuente de pancreatitis crónica es alcohol. A diferencia que la causa más frecuente de pancreatitis aguda es biliar, lo más frecuente en la pancreatitis crónica es que sea alcohol, ¿ya? Y nunca se olviden de que un paciente con pancreatitis crónica siempre comienza con un episodio de pancreatitis aguda. Eso es tan sencillo como ver esa pregunta ahí. Un paciente con pancreatitis crónica, su primera manifestación es un episodio agudo de pancreatitis aguda. Eso es todo lo que se debe contestar, ¿ya? Doctores, ¿qué es una pancreatitis crónica? Es la presencia de fibrosis en el páncreas. Fibrosis pancreática. Esa es la palabra que deben recordar. El páncreas se vuelve fibrótico. Eso es una pancreatitis crónica. Puede presentar así como esto, calcificaciones. Puede presentar como no también. Hay pancreatitis calcificantes, obstructivas y autoinmunes. La calcificante es la que ya han visto. Doctores, en autoinmune lo que deben de recordar es la inmunoglobulina G4 como marcador serológico de pancreatitis autoinmune. Les preguntan, ¿cuál es el marcador serológico de pancreatitis autoinmune? Y G1, y G2, y G3, y G4. Eso es, inmunoglobulina G4, ¿ya? Lo otro, que responde muy bien a corticoides, porque es autoinmune, obviamente. Etiología, ya saben, alcohol es lo más frecuente. Lo idiopático llega a ser 30%, pero existe otras causas, como fármacos, obstructivas. Las alteraciones congénitas, como el páncreas divisum, pueden darles pancreatitis crónica a largo plazo. En pancreatitis alcohólica, por favor, lo que tienen que hacer básicamente es saber cuál es la cantidad de alcohol que produce pancreatitis crónica, y es una cantidad de 100 gramos por día aprox, ¿no? Y les he enseñado, ¿no es cierto?, a sacar el gramaje de alcohol, ¿sí? ¿Saben sacar el gramaje de alcohol? ¿Sí? ¿No? Cuando salen a libar los fines de semana porque están estresados, por tanto estudiar, no miden su gramaje de alcohol para saber si les va a dar cirrosis o les va a dar pancreatitis. Les enseño a sacar rápidamente, ya cuando sepan, para que calculen nada más así. Por modo de ejercicio este fin de semana háganlo. Agarren la cantidad de alcohol que van a tomar, o sea, de la bebida que quieran ustedes en mililitros, ya en mililitros, cantidad de la bebida en mililitros. Multiplíquenlo por el porcentaje de alcohol que tiene la bebida, ya, el porcentaje de alcohol,
y eso lo multiplican por 0.8, que es la densidad del alcohol. Básicamente es una constante siempre, el 0.8. Un ejemplo, ¿qué porcentaje de alcohol tiene el vino, doctora? Sí, ¿cuánto? 9 a 10, 11% a lo mucho, ¿no? O sea, el vino es así, el whisky tiene 42, la cerveza tiene 5 o 6%, dependiendo de lo que es. Eso tienen que saberlo de alguna manera, es importante. Por ejemplo, un ejemplo clarito, ¿no? Medio litro de vino, pónganse que tomen medio litro de vino por día, ¿ya? Vean si eso es un riesgo para pancreatitis crónica. Medio litro es 500 ml multiplicado por 0.12, que son los 12% de alcohol, y eso multiplicado por 0.8. Si ustedes multiplican eso, les da aproximadamente entre 45 y 50. No creo que puede ser 48 gramos día. ¿Eso es un riesgo para pancreatitis alcohólica? No. Sin embargo, es un riesgo bien alto para hepatitis alcohólica. ¿Por qué? Porque el rango para hepatitis alcohólica es de 30 gramos, por ejemplo, en mujeres y de 40 a 60 en varones. ¿De acuerdo? Entonces, ese sí es un riesgo. Tomar medio litro de vino al día es un riesgo para hepatitis alcohólica. Quizás no para pancreatitis alcohólica, pero es más fácil de hacer hepatitis alcohólica que pancreatitis alcohólica. ¿Ya? Es más o menos para que este fin de semana empiecen, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ya saben que la pancreatitis alcohólica arranca como una pancreatitis aguda, ¿no? Tercera, cuarta década de la vida. Esto es una pancreatitis calcificante. Una radiografía simple a veces les puede dar el diagnóstico de pancreatitis crónica porque se ve las calcificaciones. En países en vía de desarrollo, la pancreatitis crónica denominada pancreatitis tropical se relaciona con... ¿Con qué se relaciona? Usualmente, recuerden, esta es una pregunta, sinceramente, a mi parecer, de las más absurdas que se han preguntado en los exámenes de residentado en los últimos años. Debe ser una pregunta de hace 5 o 6 años. Para empezar, pancreatitis tropical no es una entidad nada frecuente, nada frecuente porque es más frecuente en la India, es más frecuente en países así bien alejados, y usualmente se asocia tanto a alcohol como a deficiencias nutricionales. Acá básicamente la respuesta es deficiencias nutricionales, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que ver, ya saben, de la pancreatitis tropical es eso, ¿no? La alta prevalencia en la India fundamentalmente y obviamente da complicaciones como la diabetes y calcificaciones posteriormente. Lo más importante, ¿cuál es el síntoma más frecuente de la pancreatitis crónica? Dolor, ¿ya? Dolor abdominal, es lo más frecuente. Lo otro que va a haber es diabetes y lo otro que va a haber es esteatorrea. Son 3 cosas que hay en la pancreatitis crónica que no deben olvidar. Dolor, que es lo más frecuente, diabetes y esteatorrea. ¿De acuerdo? Obviamente eso forma parte de lo que llaman insuficiencia pancreática. Insuficiencia pancreática endocrina es la diabetes. Insuficiencia pancreática exocrina es la esteatorrea. ¿De acuerdo? Miren, el dolor, 90%, es lo más frecuente, ¿de acuerdo? Y la diabetes debe ser lo siguiente. Otra cosa que no deben de olvidar, el dolor es lo que acompaña constantemente a los pacientes con pancreatitis crónica. La diabetes y la esteatorrea son manifestaciones tardías de la enfermedad. Cuando ya tiene uno años de evolución, recién aparece la diabetes y la esteatorrea. Miren esto. En este cuadro lo que ustedes van a ver es cómo evolucionan los síntomas de la pancreatitis crónica. El dolor, que es intenso en los primeros años de diagnóstico de la enfermedad, con el transcurso de los años va disminuyendo. El paciente cree que va mejorando porque mejora el dolor, deja de tener bastante dolor. Sin embargo, lo que empieza a aparecer son las insuficiencias pancreáticas endocrinas y exocrinas. Realmente no está mejorando. El cuadro sigue igual y empieza a ver las insuficiencias de algún tipo a partir de los 10 años. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico de la pancreatitis crónica? Doctores, cuidado que estén marcando amidasa, lipasa y cosas extrañas. En pancreatitis crónica, el diagnóstico es imagenológico siempre, ¿ya? Tomografía, resonancia, CEPRE, ecoendoscopía, incluso una radiografía simple de abdomen si muestra las calcificaciones es diagnóstico de pancreatitis crónica. Pero normalmente no se utiliza amidasa y lipasa, siempre son pruebas imagenológicas, ¿ya?
Eso es con el tiempo cómo evoluciona la fibrosis y la insuficiencia pancreática exocrina. Siempre, pasados los 10 años, aparecen las insuficiencias pancreáticas. ¿Puede haber complicaciones? Por supuesto. Hay pseudoquiste pancreático en pancreatitis crónica, por si acaso. Y si se rompe, esto puede dar efusión pleural, incluso ascitis y hemoperitoneo. Y hay algo que también puede ocurrir, lo que llamamos hemosucus pancreático. ¿Qué es eso? Es el sangrado por la vía biliar, ¿no? Que sale por la ampolla de Vater. Sale y se rompe por acá y empieza a haber sangrado a través de la ampolla de Vater. Eso se llama hemobilia y hemosucus pancreático. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis crónica? El tratamiento es ir a manejar el dolor fundamentalmente. ¿Cómo se maneja? Con analgésicos y enzimas pancreáticas. También el rango de manejo analgésico es todo lo que les he enseñado. Desde iosina, metamizol, incluso un paracetamol arrancan en pancreatitis crónica, hasta pueden pasar hasta la morfina si fuese necesario en algún momento. ¿Hay tratamiento endoscópico? Sí, la idea un poco del tratamiento endoscópico es tratar de extraer los cálculos que hay, si es que hubiese las piedras o calcificaciones pancreáticas. Se hace esfinterotomía, se sacan los litos, se puede probar colocando stents pancreáticos para mejorar el flujo del páncreas. Se puede utilizar eso. Pero ojo, lo que es importante, ¿se puede hacer cirugía en pancreatitis crónica? Sí. Incluso ahí se puede sacar hasta todo el páncreas. Se puede hacer una resección pancreática completa. Se saca primero por partes e incluso se puede sacar completamente. Siempre se debe manejar las complicaciones, ¿no? El tratamiento quirúrgico que se puede hacer es la pancreatoyeyunostomía lateral, o bien la resección pancreática completa si el dolor es demasiado intenso y no hay forma de manejarlo. Es muy triste manejar una pancreatitis crónica, pero es todo lo que se tiene al respecto. Obviamente, si resecas totalmente el páncreas, tienes que quedarte con la convicción de que vas a manejar diabetes y esteatorrea durante toda la vida del paciente. Un alcohólico de 52 años viene presentando desde hace 4 episodios repetidos con frecuencia creciente de dolor epigástrico irradiado a espalda. Últimamente el dolor es diario inmediatamente tras la ingesta. Ha perdido 10 kilos de peso en 4 años. Señala que sus heces son muy abundantes, grasientas, espumosas y flotan sobre el agua. En una placa se ven calcificaciones anómalas en el abdomen superior. Ok, diagnóstico. Se supone que está cantado el diagnóstico. ¿Cuál es? Por supuesto, es una pancreatitis crónica. Como es muy fácil evidenciar eso, no es la pregunta esa, ¿no? La pregunta es, ¿qué haces para completar el diagnóstico? ¿Qué hacen? Una prueba con secretina, colangiopancreatografía, TAC. Doctores, ¿qué les he dicho que se hace para diagnosticar pancreatitis crónica? Imágenes. ¿No ven que ya la imagen está pedida arriba? En la pregunta, no dice ahí, una radiografía muestra múltiples calcificaciones. ¿Qué les he dicho? Suficiente que encuentre incluso una radiografía simple de abdomen con calcificaciones para hacer el diagnóstico pancreático. ¿Necesitan algo más? No, no necesitan absolutamente nada más. El diagnóstico, ustedes lo han hecho clínicamente sin ningún problema. Y ya tienen el imagenológico, ya tenían el imagenológico, así que no necesitas pedir nada más para confirmar. En ese caso es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería su diagnóstico ante un paciente ictérico sin dolor abdominal al que se palpa una masa en el punto cístico y que tiene coluria y acolia? ¿Sí? ¿Cáncer? ¿Cómo se llama a esa masa palpada en el punto cístico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo sabes que es carcinoma de páncreas? No. Cuando uno palpa una masa en el punto cístico, eso tiene un nombre. Es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no es cierto? Ese es el signo de Courvoisier-Terrier, llamado también vesícula palpable. ¿Ya? Esa es la vesícula palpable o signo de Courvoisier-Terrier. Cuando ustedes tengan un signo de Courvoisier-Terrier o una vesícula palpable, el tumor más asociado a una vesícula palpable es cáncer de vesícula. No, es un cáncer de cabeza de páncreas. ¿De acuerdo? Eso es una pregunta de examen por si acaso. El signo de Courvoisier-Terrier o vesícula palpable es un signo más frecuente de cáncer de, y les ponen vesícula primero para que marquen vesícula, y no es vesícula, es cáncer de cabeza de páncreas primero.
Este paciente tiene ictericia sin dolor, que es una característica que puede haber en cáncer de páncreas, con la masa palpable y con coluria yacoica, con obstrucción de salida de bilis. Eso es un cáncer de cabeza de páncreas. En cáncer de páncreas, doctores, ya saben que generalmente es en hombres, un poquito más que en mujeres, está más frecuentemente en la raza negra y tiene etiología desconocida. ¿Cuál es el factor más asociado? Usualmente se desconoce el factor que está asociado, pero si hay uno evidenciable, es tabaco, ¿ya? El tabaco es lo que está más relacionado dentro de lo palpable a la presencia de cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Obviamente hay un factor hereditario hasta en un 10%, ¿sí? Así que a tomar en consideración eso. ¿Qué les pueden preguntar en el examen? ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer de páncreas? Y la respuesta es adenocarcinoma. 90% son adenocarcinomas. Hay otros tumores mucho menores que son los tumores quísticos pancreáticos que pueden llevar a cáncer, pero estos no son lo más frecuente. Les preguntan, ¿dónde es más frecuente un cáncer de páncreas? ¿Cabeza, cuerpo o cola? La respuesta es en cabeza pancreática. 60-70%, Farreras dice hasta 75%, son más frecuentes en la cabeza pancreática, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? Doctores, típicamente el cuadro clínico depende de la ubicación del cáncer. Si el cáncer es en cabeza de páncreas, van a encontrar ictericia de todas maneras. Van a encontrar ictericia, van a encontrar pérdida de peso, que es lo otro que es muy importante, y pueden o no encontrar dolor. Pueden o no encontrar dolor, pero a veces sí se encuentra y es muy intenso. Si el cáncer está en cuerpo o cola, no hay forma de que obstruya la salida de bilis, pues. Por consiguiente no hay ictericia, pero habrá pérdida de peso, puede o no haber dolor y eso es lo que generalmente trae al paciente a la consulta. Entonces, ojo, por eso el cáncer de páncreas es el cáncer más difícil de diagnosticar clínicamente, o sea, tempranamente y clínicamente. Diagnostican cuando obviamente está todo avanzado y todo sembrado, está recontrictérico, ha bajado 30 kilos de peso, ahí hacen la prueba y encuentran una masa en páncreas, muy tarde su reacción, ¿no es cierto? Entonces no tiene mucha gracia encontrar un cáncer de páncreas en ese estadio. Signo de Courvoisier-Terrier, no se olviden, es muy importante. El cáncer de cabeza de páncreas, entonces, el diagnóstico básicamente tomográfico. La ecografía no es muy útil para ver páncreas, ya saben eso. Entonces se puede hacer por TAC, por ecoendoscopía, por resonancia. Incluso la CEPRE puede ver en alguno de los casos un cáncer de páncreas cuando hay obstrucción en el momento de hacer simplemente el contrastado de la vía biliar. Lo más importante son TAC y CEPRE. Los marcadores tumorales, no se utilizan los marcadores tumorales para diagnóstico, ¿ya? Se utilizan generalmente para seguimiento. El marcador tumoral que se utiliza para páncreas es CA199, ¿ya? Y el otro es el antígeno carcinoembrionario, el CEA, CA199 y el CEA. Pero ambos, como les estoy diciendo, son marcadores de seguimiento de tratamiento. ¿Por qué? Porque en una coledocolitiasis con obstrucción de salida de bilis, tranquilamente encuentran un CA199 recontra elevado también. O sea, no sirve para diagnóstico, sino para seguimiento de tratamiento. Ya, para hacerlo más divertido entonces, algo más chévere. ¿Cuál es el único marcador tumoral que sirve para screening? El único marcador tumoral que sirve para screening, es decir, que sirve para que realmente digas, ok, sí, esto se puede utilizar para que digas que tienes cáncer. Las mujeres no lo saben. ¿Cuál es? ¿Ve? Es el antígeno prostático específico, ¿no es cierto? El PSA. Ese es el único que se utiliza como predictor, o sea, como screening. Los demás no sirven. Ninguno sirve para diagnóstico. Todos son para seguimiento, ¿ya? Ningún marcador tumoral es para diagnóstico. Solamente sirven para seguimiento de tratamiento. Ya saben el cáncer de páncreas, como miren en este caso esta masa hipercaptante, ¿no? En esta zona del páncreas con dilatación del conducto de Wirsum, ¿no? Bien notorio acá, o acá en este cáncer de páncreas, en la cabeza pancreática. ¿Cuál es el tratamiento? Tristísimo. El tratamiento realmente es muy pobre porque muy pocos realmente son diagnosticados tempranamente. Solo 15% son candidatos a cirugía.
y generalmente si es en cabeza de páncreas es una cirugía de Whipple, como ya conocen, ¿no? Quimio y radioterapia es lo único que hacen en el tratamiento paliativo. Esta es una cirugía de Whipple, pero esta es una cirugía de Whipple modificada en este caso, pero es una cirugía de Whipple lo que se hace, es una duodenopancreatectomía lo que se hace, ¿sí? En el caso de que sea cuerpo y cola, se hace una pancreatectomía distal con esplenectomía. Podría hacerse también en algunos de los casos. La quimioterapia coadyuvante es solamente paliativo para esto. El pronóstico es muy malo en los pacientes con cáncer de páncreas. Miren que la sobrevida a los 5 años, 5%, nada más. Es muy, muy triste. Pregunta 28. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es un factor de riesgo para colangiocarcinoma? Una pregunta del año pasado. ¿Cuál es? Una pregunta que dan todos los años, está en todos los libros, bancos y todos esos. ¿Cuál es? ¿Factor de riesgo para colangiocarcinoma es? Escucho en coro, doctora. Doctor. No se achiquen, doctor. Mándense ahora o callen para siempre. ¿Cuál es? Fasciolasis, correcto. Ese es el que está asociado. Recuerden que es colangiocarcinoma, no hepatocarcinoma. ¿Ya? Ya veo sus mentes pensando en hepatocarcinoma. Hepatitis B, hepatitis C son riesgo para hepatocarcinoma, cáncer de hígado, ¿no? Pero sin embargo, esto es colangiocarcinoma, un cáncer de vesícula, de vías biliares. Eso es fasciolasis fundamentalmente, ¿ya? Pregunta 29. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes del cáncer de cabeza de páncreas? Otra pregunta de hace 2 años. ¿Cuál es lo que da un cáncer de cabeza de páncreas? Lo más frecuente. Doctor. La C, ¿no es cierto? Dolor, ictericia y disminución de peso. Correcto. No, nada que dudar. No hay punto de acá, no hay medias tintas con eso. Dolor, ictericia y pérdida de peso. Entre los tumores periampulares, ¿cuál de los siguientes tiene mejor pronóstico por su localización? ¿Cuál es el de mejor pronóstico? Para empezar, ¿cuál de ellos es un tumor periampular? Los tumores periampulares son 4. El ampuloma, el que ven acá, ampuloma de ampolla de váter, el de cáncer de cabeza de páncreas, el de colédoco distal o colangiocarcinoma y el duodenal. ¿Ya? Esos son los 4 tumores periampulares. El de mejor pronóstico es el ampuloma. Es típicamente el que es más fácil de diagnosticar, el de crecimiento más lento y el que clínicamente es más fácil de resolver también porque tiene una ictericia fluctuante o intermitente. Sube y baja la ictericia típicamente. Entonces es muy fácil de hacer el diagnóstico de un ampuloma, ¿no? También hay baja de peso típicamente, pero es el más benigno de los 4. Mujer de 53 años con dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre en picos. Oh, por Dios, esa es una pregunta ofensiva para ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Doctor? ¿De azul al fondo? ¿Doc? Por supuesto, doctor. Max, impresionante, así violenta, rápida. ¿Demoras cuánto? 5 segundos en resolver. Tienes toda una vida por delante para las otras 199. Esas son cosas que deben responder rápidamente. Por eso no demora nada el examen. El tumor de Klatskin se asocia a los siguientes hechos. ¿Qué es un tumor de Klatskin? ¿Se acuerdan que era un tumor de Klatskin? El tumor de Klatskin es el colangiocarcinoma, pero que aparece en el ilio mismo, o sea, en la parte superior del colédoco, en la bifurcación de los hepáticos. Eso es un colangiocarcinoma tipo Klatskin. Es un tumor entonces de los hepáticos, del hepático común, en otras palabras, ¿ya? Entre colédoco y hepático común. Típicamente, ¿qué va a dar? Da lo siguiente excepto, hay algo que no da. Da ictericia indolora, da distensión vesicular, acolia, coluria o hepatomegalia. El que ha pasado primer año de medicina, no, segundo, ya si es que han llevado básicas segundo, lo puede resolver. Es un conocimiento anatómico
recontra básico y sustancial, nada más así. Es tan simple que solo necesita que piensen nada más cómo es la anatomía y resuelven la pregunta. Para que ustedes tengan, hepatomegalia te voy a dar yo. ¿Cuál es? Es un, ya les he dicho, es solamente piensen, dibujen si pueden. Ahí tienen ahí el gráfico. Solamente tienen que pensar qué cosa da eso. Es tan sencillo. A ver, voy a rayarme ahorita. Escúchenme, a ver. No, si ustedes fueran mis residentes estarían muertos ahorita, estarían pegados en la ventana y estarían castigados los siguientes 4 domingos de vuestras vidas, si no contestan eso. Miren, recuerden que el Klatskin es un tumor de la bifurcación, ¿ya? Es un tumor de la bifurcación. Abajo está el colédoco, arriba está la bifurcación de los hepáticos comunes. ¿Qué clínica te va a dar? Si está acá arriba, ¿te va a dar hepatomegalia? Por supuesto, pues, te tiene que dar hepatomegalia de alguna manera porque está obstruida la salida de bilis de ahí, entonces el hígado va a crecer simplemente porque no sale la bilis. Va a dar acolicoluria. Típicamente las obstrucciones de vías biliares tienen que darte acolicoluria. ¿Te da distensión vesicular? Es un absurdo porque si la lesión es acá arriba y el cístico está abajo, ¿cómo te va a dar pues distensión vesicular si la obstrucción es por arriba? ¿Entienden? Es una cuestión anatómica recontra simple. Si la obstrucción viene de acá y se queda acá, no puede dilatar, ni siquiera debe dilatar el colédoco, entonces no debe haber de ninguna manera distensión vesicular. Ictericia indolora, típicamente eso es de los colangiocarcinomas y los cánceres de páncreas, ¿no? Entonces no hay distensión vesicular. Esto es lo que quiero que vean. Ya más fácil no se los puedo poner. Este es un Klatskin. La salida de bilis está obstruida por acá. Hay hepatomegalia, ictericia, coluria, pero el cístico está acá abajo. Entonces la vesícula no tiene por qué obstruirse, ni tiene por qué dilatarse, porque la obstrucción está mucho más alta. ¿Habrá dilatación de colédoco? El colédoco va a estar normal, lo que se va a dilatar obviamente son las vías intrahepáticas, ¿no es cierto? Ya les he dicho, es una cuestión netamente anatómica muy simple, solamente tienen que imaginar lo que tienen en mente ese rato. Para el examen, eso es lo que tienen que hacer, conocer rápidamente lo que tienen en mente. Eso es muy sencillo y muy básico de responder. Pregunta 33. Pacientes de 35 años de edad se encuentran en el tercer día posoperatorio de colecistectomía, operado de colecistectomía, sin colangiografía intraoperatoria, cursa con ictericia progresiva. El estudio ecográfico muestra dilatación de la vía biliar principal con un cálculo de 1.5 centímetros de diámetro. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué harían? Para empezar, ¿qué diagnóstico tiene? 35 años. Lo han operado de colecistectomía. No hay vesícula, ¿ya? Y al tercer día hace ictericia y muestran en la vía biliar principal un cálculo de 1.5. ¿Qué cosa es? ¿Es una? ¿Qué es? Voy a dar por acabada la clase a las 9:05 de la noche por falta de garantías. ¿Qué es? Es una coledocolitiasis, ¿no es cierto? Pero es una coledocolitiasis residual. Ese es el nombre que tiene, coledocolitiasis residual. ¿Sí? Ya le retiraste la vesícula, pero se quedó un cálculo impactado ahí. Eso se llama coledocolitiasis residual. ¿Qué haces con una coledocolitiasis residual? ¿Diagnóstico? ¿Tratamiento? Llamas al cirujano y dices, ¡oye, opera bonito! ¿O qué hacen? ¿Cepre? Por supuesto, entonces tienes que ser una cepre. Si ya tienes el diagnóstico hecho, tienes una coledocolitiasis residual, ya no tienes vesícula, no vas a mandar a operar de nuevo, pues tienes que hacer una cepre y sacar el cálculo que había ahí abajo. La coledocolitiasis residual es la presencia de cálculos en colédoco hasta 6 meses después de una colecistectomía. Eso es típico que puedan encontrar, muy frecuente, ¿ya? Muy frecuente. Eso se llama coledocolitiasis residual. Se llama coledocolitiasis de novo o nueva coledocolitiasis cuando ese tiempo es mucho mayor a 2 años y aparece otro cálculo en colédoco. Eso ya no fue residual.
Si ya ha sacado la vesícula hace 30 años y hoy aparece con una coledocolitiasis, eso no es una coledocolitiasis residual, sino que ese paciente tiene bilis litogénica y forma cálculos espontáneamente. Eso también existe. Y el tratamiento sigue siendo una CEPRE, ¿de acuerdo? Sigue siendo siempre una CEPRE. Hasta 15 milímetros normalmente, sí, hasta 15 milímetros. Y si tienes un cálculo más grande, depende del expertise del operador, porque puedes hacer litotipsia. O sea, puedes meter una canastilla y romper el cálculo adentro y retirarlo. Ahora, en este caso es básicamente 15 milímetros, así que entra dentro del pronóstico sin ningún problema para retirar. Varón de 74 años que consulta por dolor epigástrico sordo de 2 meses de evolución. Tinte amarillento de piel, orinas como té cargado y heces blanquecinas en los últimos días. Ha bajado 4 kilos de peso y el examen se encuentra adelgazado. Diagnóstico: hepatitis, cáncer, coledocolitiasis, colangitis esclerosante. Colangitis esclerosante lo veremos en el próximo programa. 74 años, abuelito. 2 meses de tiempo de evolución. Si tiene 2 meses de tiempo de evolución, tienen que ver principalmente la clínica que tiene. Orina como té cargado, o sea, hay coluria, hay acolia, ha bajado 4 kilos de peso, pero sí se evidencia que está adelgazado. Diagnóstico: es un cáncer, ¿no es cierto? Eso no tienen que dudarlo de ninguna manera. Ahora, lo que es cirrosis biliar primaria y colangitis, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Colangitis esclerosante, no hay problema.